Es de público conocimiento e incluso avalado por la mayoría de los libros de historia el dato que afirma que la Segunda Guerra Mundial comenzó el 1 de septiembre de 1939. Sin embargo, escondido intencionalmente por el movimiento nazi, quedó un suceso que tuvo lugar el día anterior y que trajo la discusión de si la fecha real de inicio de conflicto fue el 31 de agosto de 1939. En la etapa previa a la guerra, Adolf Hitler ordenó la creación de la Operación Himmler, cuyo objetivo era el de efectuar acciones de bandera falsa para hacer creer al mundo que la primera agresión fue realizada por el bando polaco, para así justificar una invasión a su territorio. Una de estas simulaciones, la cual no solo es la más recordada, sino que también apuntada como el puntapié de la contienda, es el incidente de Gleiwitz, el estratégico ataque a una señal de radio alemana realizado por germanos con uniformes del ejército polaco. Luego de este episodio, Hitler pudo dar inicio a la Segunda Guerra Mundial. A su vez, dentro de los detalles de este llamativo capítulo bélico, es la colaboración activa y en favor del nazismo de Oskar Schindler, quien es conocido por ser quien salvó de las garras nazis a una gran cantidad de judíos. Entonces, ¿qué pasó el 31 de agosto de 1939 y por qué se considera a este suceso como el posible inicio de la Segunda Guerra Mundial? No te muevas de tu pantalla porque en los próximos minutos te contaremos todo acerca del incidente de Gleiwitz, el día que, sin que nadie lo sepa, Hitler le declaró la guerra a Polonia. ¿Estás listo? Pues entonces, prepárate para viajar en el tiempo. Durante los años previos a la Segunda Guerra Mundial, y tiempo después de haberse firmado el Tratado de Versalles, que establecía algunas cláusulas preventivas ante una posible futura contienda, Adolf Hitler buscó una manera de poder justificar el inicio de una invasión a Polonia. Como comienzo de su estrategia, en el año 1934, el Führer intentó tranquilizar a las autoridades polacas con un convenio que aseguraba que si surgieran disputas entre ellos y no se alcanzase un acuerdo entre ellos mediante negociación bilateral, se buscarían por cada caso particular y por mutuo acuerdo métodos pacíficos alternativos. Tiempo después de celebrar la firma de este documento, que al Führer le serviría para domesticar a sus oponentes, se puso en marcha la Operación Himmler, también conocida como Operación Conservas. Dicho plan, dirigido por quien le dio nombre, Heinrich Himmler, consistió en realizar operaciones de bandera falsa y así acusar al enemigo de organizar una limpieza étnica de los alemanes que vivían en Polonia. El cometido de estas acciones era hacer creer que Polonia había roto el pacto de no agresión con Alemania y así justificar la entrada de su cuerpo militar a territorio enemigo. Todas las acciones tenían en común que eran realizadas por soldados alemanes vestidos con uniformes polacos, quienes asaltaban edificios fronterizos y dejaban cadáveres con la vestimenta militar característica del país vecino. La primera misión de la Operación Himmler fue perpetrada por Herbert Melchorn, miembro de las SS, quien junto a su unidad creó un falso campo de batalla iniciado por agresores polacos, para luego fotografiar cada detalle de lo sucedido. La segunda acción, también supervisada por Melchorn, tuvo lugar en un puesto fronterizo en la región de Hochlinden, donde también se simuló una escena de combate perpetrado por las fuerzas militares de Polonia. Luego de esos dos acontecimientos tuvo lugar un tercero, que se convirtió en el más representativo, el incidente de Gleiwitz. Dicha acción se llevó a cabo en la ciudad que da nombre al episodio, situada a 100 kilómetros de Cracovia y que en la actualidad lleva el nombre de Gliwice. Cabe aclarar que actualmente dicha localidad está en poderío polaco. La misión consistía en tomar la estación de radio de Gleiwitz y transmitir un mensaje antialemán en lengua polaca. Dicho establecimiento radial constaba de una estructura de madera junto a una torre de 118 metros, conocida como la Torre Eiffel de Silesia. Una vez realizado esto, debían plantar pruebas que demostraran la culpabilidad de su enemigo. Dicha operación estuvo dirigida por el comandante Alfred Helmut Naujoks, quien fue acompañado por el experto en radiodifusión Karl Berger y el locutor Heinrich Neumann, quien también hablaba fluidamente en polaco.
Según el testimonio del propio Naujoks durante los juicios de Nuremberg, el comunicado radial decía que había llegado el momento del conflicto entre alemanes y polacos y que los polacos debían unirse y aplastar a cualquier alemán que se resistiera. El día 31 de agosto de 1939, los hombres de Himmler, vestidos con uniforme polaco, ingresaron fácilmente a la radioemisora y encerraron en el sótano a un policía y 3 técnicos que se encontraban en el establecimiento. Sin embargo, los inconvenientes no tardarían en llegar. Debido a que no encontraron un micrófono ideal para divulgar el mensaje por toda Alemania, tuvieron que utilizar uno de onda corta que solo contaba con un alcance de 40 kilómetros. A su vez, los nervios de la accidentada misión repercutieron en el locutor, quien solo atinó a decir: «Atención Gleiwitz, la radio está en manos de Polonia». Acto seguido, tal era el pánico de Neumann, que no pudo evitar que el micrófono de onda corta cayera al suelo, lo que causó la interrupción del mensaje. Posteriormente, tal como estaba planeado, Heinrich Müller, jefe de la Gestapo, colocó como coartada el cuerpo de Franciszek Honiok, un granjero católico alemán que simpatizaba por Polonia y que fue asesinado para la ocasión, ataviado para dar la apariencia de un saboteador. A su vez, fueron depositados los cuerpos de varios prisioneros del campo de concentración de Dachau, a quienes les desfiguraron los rostros intencionalmente para que no pudieran ser identificados. De esta forma intentaban simular las bajas que el episodio había dejado. Al día siguiente, el 1 de septiembre de 1939, Adolf Hitler dio su discurso ante el Reichstag anunciando la guerra, en donde citó 21 ataques fronterizos que sirvieron como desencadenantes de una acción defensiva alemana. Entre sus palabras, el Führer dijo que «Ya no puedo encontrar ninguna disposición por parte del gobierno polaco para llevar a cabo negociaciones serias con nosotros. He decidido hablarle a Polonia el mismo idioma que Polonia ha usado durante los últimos meses con nosotros. Continuaré esta lucha sin importar contra quién, hasta que la seguridad del Reich y sus derechos estén garantizados». Este audaz engaño no sería descubierto hasta luego de finalizada la guerra durante los juicios de Nuremberg. Por último, no podemos dejar de mencionar una de las historias más sorprendentes que dejó el incidente de Gleiwitz. Sin dudas, asombrará a más de uno saber que entre los participantes de la ya narrada simulación se encontraba nada menos que Oskar Schindler, conocido por haber salvado a aproximadamente 1.200 judíos de una muerte segura en los campos de exterminio. Luego de una larga temporada asignada por el desempleo, Schindler fue reclutado por la Abwehr, la organización de inteligencia militar alemana. En esa organización llegó a ser reconocido como subcomandante de inteligencia. Según algunas fuentes, el apartamento del hombre retratado en el famoso film de Steven Spielberg sirvió como depósito de los objetos y uniformes que se utilizarían durante el incidente de Gleiwitz. Luego de que se revelara esta información, es decir, poco más de una década después del lanzamiento del conocido film La lista de Schindler, Spielberg definió al salvador de judíos como el hombre que perpetró la estafa que le dio a Hitler la excusa para invadir Polonia. Es así como llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿crees que la fecha en la que se efectuó el incidente de Gleiwitz debería ser reconocida como el inicio de la Segunda Guerra Mundial? El 3 de septiembre de 1939, Francia le declaró la guerra a Alemania, luego de que los ejércitos de Adolf Hitler invadieran Polonia. Como medida preventiva frente al temor de la naciente expansión nazi por la Europa occidental, los franceses ejecutaron la fallida Operación Sar, en la cual intentaron apoyar a las tropas polacas para finalmente ser repelidos por los alemanes y obligados a retirarse nuevamente hacia territorio francés, detrás de la llamada Línea de Maginot. Durante 2 semanas, los franceses, con ayuda de los británicos, montaron una fila defensiva a lo largo de la frontera con Bélgica, en un periodo recordado como la Guerra de Broma. Por su parte, Hitler creía que los aliados cederían sin luchar y extendió un acuerdo de paz con Reino Unido y Francia, mientras avanzaba sobre Noruega y Dinamarca, para así allanar el camino hacia el oeste. Como es sabido, los aliados desestimaron todo interés del Führer en llegar a un tratado diplomático, ya que sus acciones dejaban en evidencia el deseo de dominar toda Europa. Para mayo de 1940, Francia había desplegado su defensa desde las costas del Canal de la Mancha hasta el límite occidental de la Línea de Maginot,
escudo del cual formaba parte el ejército belga. No obstante, recostados en su confianza, los aliados desconocían que Hitler tenía un poderoso plan en marcha, capaz de devastar a las fuerzas que protegían el frente occidental del avance de la implacable maquinaria nazi. Acompáñanos en un nuevo episodio de Historia Militar para conocer cómo fue la estrepitosa caída de Francia frente a la Blitzkrieg alemana en una batalla que duró tan solo 46 días. ¿Estás listo? Entonces prepárate para viajar en el tiempo. Mientras Francia preparaba sus defensas para lo que creía sería una larga guerra contra Alemania, Adolf Hitler debatía junto a sus generales un plan para tomar el país galo de un solo golpe. Esto no se debía a que los alemanes se creyeran todopoderosos, sino todo lo contrario. Eran muy conscientes de que carecían de los recursos para sostener campañas por periodos prolongados, de manera que la única forma eficaz a su alcance, si querían conquistar una nación entera, era aprovechar la potencia de la Blitzkrieg y la Luftwaffe. Polonia, Noruega y Dinamarca habían caído rápidamente frente a la Wehrmacht, pero Francia contaba con una tradición bélica imposible de obviar para los alemanes, que apostaban a que esta sería su lucha más dura hasta el momento. Fue el general Erich von Manstein quien propuso una estrategia para romper el cerco de la defensa aliada. Propuso atacar primero Bélgica, para así atraer a la mayoría de las fuerzas anglo-francesas ubicadas en la línea de Maginot, de manera que el acceso a Francia quedara desprotegido. A este movimiento se le conocería como el Plan Amarillo. En ese momento, el grueso del ejército alemán atacaría las Ardenas y entraría en Francia. Alemania movilizó hacia el oeste a 4.500.000 soldados de la Wehrmacht, 14.000 piezas de artillería, 4.200 tanques y más de 5.000 aviones de combate de la Luftwaffe. Todos estos elementos se dividieron en 157 divisiones, de las cuales 135 se dedicaron a la ofensiva. El grupo de ejércitos A, comandado por Gerd von Rundstedt, comprendía 45 divisiones y media, incluidas 7 blindadas, y debía ejecutar el movimiento decisivo a través de las defensas aliadas en las Ardenas. El grupo de ejércitos B, a cargo de Fedor von Bock, estaba compuesto por 29 divisiones y media, incluidas 3 blindadas. Su tarea era avanzar a través de los Países Bajos, para así atraer a las unidades del norte de los ejércitos aliados, con el objetivo de llevarlas a un callejón sin salida, donde quedarían encerradas. Finalmente, en el grupo de ejércitos C, bajo las órdenes de Wilhelm Ritten von Lieb, formaban 18 divisiones, cuyo trabajo era evitar un posible movimiento de flanqueo desde el este por parte de los enemigos, además de que debían lanzar pequeños ataques de retención contra la línea Maginot y el Alto Rin. A las 21 horas del 9 de mayo, la palabra Danzig fue transmitida a todas las divisiones del ejército, dando inicio al Plan Amarillo. El grupo de ejércitos B avanzó sobre los Países Bajos. Un grupo de paracaidistas alemanes se lanzaron sobre La Haya para llamar la atención, y lo lograron. Los altos mandos franceses respondieron inmediatamente a la amenaza, enviando hacia el norte al primer grupo de ejércitos, compuesto por los mejores elementos de las fuerzas francesas. Esto comprometió profundamente la defensa de la frontera. Al llegar, las tropas de Francia encontraron que los neerlandeses ya estaban en plena retirada. La Luftwaffe había bombardeado brutalmente a Países Bajos, mientras que las divisiones Panzer empujaban la línea de combate en tierra. En Bélgica, la Luftwaffe también logró imponer su superioridad aérea con bombardeos, mientras que los escuadrones de paracaidistas se ocuparon de tomar puentes sobre el Canal de la Mancha. La Wehrmacht asaltó y logró tomar la fortaleza de Ibn-Imael, punto clave de la defensa belga, lo que llevó a sus generales a retirar sus tropas mucho antes de lo planeado. El país también había caído frente a Hitler. En las Ardenas, el grupo de ejércitos A se enfrentaba a las tropas montadas francesas, que junto a la división motorizada belga, lograron retrasar el avance de la Wehrmacht. Sin embargo, la resistencia, aunque intensa, fue momentánea. Hitler había concentrado a su mayor poder blindado en el avance contra Francia, por lo cual las divisiones Panzer lograron abrirse camino frente a la infantería enemiga.
Esto, no obstante, también causó dificultades en el propio avance de los alemanes, ya que los belgas habían llenado el camino de obstáculos, lo cual causó una congestión debido a la gran cantidad de vehículos. Tras una demora de 8 horas, los alemanes lograron retomar su camino. La Luftwaffe llevó a cabo una de las misiones de bombardeo más grandes de la historia, cuando 2 escuadrones efectuaron 300 misiones contra las posiciones defensivas de los franceses. La infantería alemana se lanzó contra los fuertes galos y a costa de miles de vidas lograron penetrar la línea enemiga. La Wehrmacht logró propagar el caos por la ciudad de Sedan. Aprovechando el ímpetu del ataque, los alemanes continuaron avanzando hasta el punto de lanzar operaciones en la retaguardia de la línea Maginot sobre la comuna de Stonne. El alto mando francés sucumbió al derrotismo. El 15 de mayo, el primer ministro francés Paul Reynaud telefonó a Winston Churchill y le aseguró: «Fuimos derrotados, estamos superados, hemos perdido la batalla». Churchill viajó a París, donde se involucró en la estrategia defensiva y junto al general Maxime Weygand lanzaron una contraofensiva para sorprender a la cansada Wehrmacht. En la batalla de Arras, los franceses golpearon duramente a los alemanes, pero la inercia del avance de Hitler era tan poderosa que para esa altura era imposible detener la ocupación del país. No quedaba más opción que intentar salvar a la mayor cantidad posible de soldados y civiles. El 26 de mayo comenzó la Operación Dínamo, mejor recordada como la evacuación de Dunkerque. Se estima que más de 340.000 soldados aliados lograron escapar, aunque todo indica que la mayoría eran ingleses. Alemania continuó avanzando por una Francia que oponía poca resistencia, completamente desmoralizada desde dentro. El 10 de junio, Italia se sumó a la guerra contra el país galo, destruyendo cualquier posibilidad de esperanza. El 22 de junio, el último bastión defensivo, el segundo grupo de ejércitos aliados, se rindió, dando el triunfo a Hitler, quien viajó a Francia el 25 de ese mismo mes para hacer efectiva la ocupación, que se mantendría hasta el último año de la Segunda Guerra Mundial. Luego de conocer todos los detalles sobre la batalla de Francia, queremos conocer tu opinión. ¿Crees que la brutal derrota sufrida por Francia fue debido a una mala estrategia o a un brillante accionar por parte del ejército alemán? Para mayo de 1940, la situación de las tropas aliadas era crítica. La batalla de Francia estaba convirtiéndose en una aplastante victoria alemana. El Tercer Reich se encontraba cerca de vencer y hacerse con Bélgica y los Países Bajos, y buscaba hacer lo mismo con Francia, mientras las fuerzas de este país y las británicas intentaban inútilmente soportar el embate enemigo. Poco después, sin resultados, las tropas aliadas se vieron acorraladas contra las costas del norte del país galo. Con el objetivo de evitar la captura de miles de soldados, Gran Bretaña comenzó a organizar una evacuación masiva y veloz. El nombre de la operación fue Dínamo y se realizó en Dunkerque. Mientras algunas fuerzas batallaban para frenar el avance alemán, durante poco más de una semana se llevó a cabo la compleja misión de retirada. Más allá de las numerosas bajas, la evacuación fue exitosa y fue considerada como un milagro por los generales británicos, e incluso motivó el festejo del pueblo inglés, hasta el punto que el primer ministro Winston Churchill debió recordarle a su gente que las guerras no se ganan con evacuaciones. Pero ¿cómo se desarrolló la histórica batalla de Dunkerque y la retirada británica? ¿Por qué fue recibida como un triunfo a pesar de la apabullante derrota en el campo de batalla? No te muevas de tu pantalla porque en los próximos minutos te contaremos todo sobre la heroica evacuación y el error fatal de Hitler, que resultó un punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial. ¿Estás listo? Pues entonces prepárate para viajar en el tiempo. El 10 de mayo de 1940, Alemania invadió Bélgica y los Países Bajos. Inicialmente el plan para atacar Francia era formar un cerco a través de estos países para evitar la línea defensiva de Maginot, la cual consistía en una serie de fortificaciones de concreto, instalaciones armadas y obstáculos instalados por los franceses en los años 30 por temor a una ofensiva alemana.
Sobrepasar la misma era demasiado complejo para las fuerzas germanas, pero éstas encontraron un punto débil: el bosque de Ardenas. El plan se modificó para realizar la invasión a través de esta, cortando el ejército aliado en Bélgica. El ataque fue sumamente efectivo y las tropas francesas se vieron muy superadas a pesar del apoyo de las fuerzas británicas. El avance alemán era imparable y la situación compleja, dado que los franceses no habían dejado divisiones de reserva. Rápidamente los planteamientos de una retirada fueron necesarios, especialmente para el ejército británico. El mejor curso de acción posible era una evacuación a través del Canal de la Mancha, desde el puerto de Dunkerque, ciudad que estaba rodeada de antiguas fortificaciones y la playa de arena más larga de Europa. A partir del 20 de mayo, todos los buques británicos disponibles se prepararon para dirigirse a Francia. Al día siguiente, la avanzada alemana encerró a las fuerzas británicas con partes de los ejércitos belgas y franceses en la costa. A pesar de no avisarle a los franceses, la operación de retirada bautizada como Dínamo era una realidad. Si bien Gran Bretaña intentó atacar hacia el sur para reunirse con el resto de las tropas aliadas, este plan no prosperó y debió ser abandonado. La única solución posible para salvar a sus fuerzas era escapar. Para el 24 de mayo los alemanes ya habían capturado los puertos de Boulogne y Calais, el último a poco más de 40 kilómetros de Dunkerque. Todo parecía indicar que no se llegaría a tiempo con la organización de una evacuación tan masiva. Sin embargo, el Tercer Reich tomó una polémica decisión. Hitler, bajo sugerencia del comandante von Kluge, ordenó que las tropas se detengan, aparentemente preocupado por la falta de suministros en vanguardia y por el terreno pantanoso alrededor de Dunkerque, que podía resultar peligroso para los carros de combate. El Führer ordenó que la Luftwaffe se encargue de liquidar a los británicos, pero las tripulaciones estaban agotadas luego de semanas de batalla. Recién el 26 de mayo, Hitler ordenó a sus tropas que avanzaran, pero éstas tardaron 16 horas en prepararse. Este alto al fuego, que duró 3 días, les dio el tiempo necesario a las fuerzas británicas para terminar de organizar la evacuación. Muchos especialistas e historiadores consideraron esta desinteligencia germana como uno de los errores críticos más grandes de Hitler y un punto de inflexión en la guerra. Varias teorías se han elaborado sobre la decisión alemana de frenar el ataque, incluso llegando a afirmar que el objetivo de Hitler era dejar escapar al ejército británico, aunque esto resulta poco probable. El 26 de mayo empezó efectivamente la Operación Dínamo. Esta se realizó de forma caótica y fue ocultada al pueblo británico en un principio para cuidar su moral. Mientras se realizaba la retirada, las fuerzas alemanas empezaron a atacar. Las tropas francesas debieron encargarse de intentar detener esa ofensiva. Ese primer día se evacuaron 7.669 soldados británicos. Era demasiado poco, dada la cercanía del enemigo. Al día siguiente, mientras seguía la lucha en la batalla de Dunkerque, se retiraron 17.804 soldados. No obstante, los números todavía eran demasiado bajos para lograr cumplir exitosamente la operación. Sin otra opción, el gobierno británico hizo un llamamiento de emergencia para que los civiles con embarcaciones se presentaran voluntariamente para ayudar en la evacuación. Casi 400 embarcaciones pequeñas se unieron a la misión. En los siguientes 4 días se evacuaron la increíble cantidad de 233.576 soldados. Mientras tanto, las fuerzas alemanas seguían atacando y se les había sumado el poder de la Luftwaffe, que se dedicaba a atacar la flota inglesa y había destruido completamente la ciudad de Dunkerque, con alrededor de 1.000 civiles muertos. La Fuerza Aérea Británica se enfrentó ferozmente durante varios días a la alemana para proteger la evacuación, con numerosas pérdidas de ambos lados. La llegada del mal clima frenó los ataques aéreos alemanes por unos días, lo que les dio un respiro a las tropas aliadas. Durante los últimos 3 días de la misión, los británicos lograron evacuar alrededor de 26.000 soldados por jornada. A pesar de la promesa de Churchill de encargarse también de las tropas francesas, estos fueron quienes mantuvieron la última línea mientras los ingleses escapaban. La Operación Dínamo terminó el 1 de junio y el Tercer Reich se hizo con toda la costa francesa 3 días después.
En total, en todo el operativo se salvaron de la captura o de la muerte 338.000 hombres, 215.000 británicos y 123.000 franceses, quienes fueron alojados en campamentos en el suroeste inglés y luego repatriados a su país. En promedio, de cada 8 soldados, 7 fueron evacuados a salvo. A pesar de ese éxito, la campaña francesa había dejado 68.000 bajas británicas y todo el equipamiento de guerra pesado debió ser dejado atrás ante la rápida retirada, incluyendo 445 tanques. Por otro lado, durante la evacuación, más de 200 embarcaciones aliadas fueron hundidas, incluidos 6 destructores británicos y 3 franceses. También fueron derribados 145 aviones de la Fuerza Aérea Británica, mientras la Luftwaffe perdió 156. La evacuación de Dunkerque fue recibida con orgullo y alegría en el Reino Unido, donde se consideró un milagro y una derrota convertida en triunfo. Por otro lado, la decisión británica de realizar la retirada en vez de seguir combatiendo en el sur de Francia generó cierto resentimiento en el país galo. En Alemania, la abrumadora victoria alemana y la retirada aliada fue motivo de festejo. En su vuelta a tierras germanas, Hitler declaró ante una multitud: «Dunkerque ha caído. 40.000 soldados franceses e ingleses son todo lo que queda de sus algunas veces grandes ejércitos. Inmensurables cantidades de material se han capturado. La mayor batalla de la historia del mundo ha llegado a su final». Llegamos al final del video y queremos conocer tu opinión. ¿Crees que si Hitler no hubiese ordenado el cese al fuego y las tropas británicas hubieran sido capturadas, el desenlace de la guerra podría haber sido diferente? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal.